Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y, estoy segura, ha generado mucha curiosidad entre todos ustedes. Vamos a hablar de algo que muchos esperaban, algo que tiene que ver con dos nombres que todos ustedes conocen muy bien, Ander Zel y Kerem Bürsin. El título del vídeo lo dice todo, y hoy vamos a desgranar ese supuesto mensaje sin remordimientos que, según los rumores, Ander Zel habría enviado a Kerem Bürsin. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Y qué significa realmente este supuesto mensaje? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con la calma y la información que nos caracteriza. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón y así ustedes estarán siempre al día. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin siempre ha sido un foco de atención mediática. Desde que compartieron pantalla en Senkalkam, la química entre ellos era innegable, y los rumores de una relación amorosa no tardaron en surgir. Al principio ambos lo negaban manteniendo una postura profesional, pero con el tiempo, las evidencias y las propias publicaciones en redes sociales hicieron muy claro que lo suyo iba mucho más allá de una simple amistad o una relación de trabajo. Sus seguidores, el famoso fanbase, vivieron cada etapa con una intensidad increíble, celebrando cada gesto, cada viaje, cada aparición juntos. Era una historia de amor que muchos admiraban, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, con esa combinación perfecta de talento, belleza y carisma. Sin embargo, como en muchas historias de la vida real, las cosas no siempre son para siempre. A finales de 2022, comenzaron a circular rumores de una ruptura. Al principio se trataba de especulaciones, de se dice por ahí. Pero poco a poco las evidencias se hicieron más fuertes. Dejaron de seguirse en redes sociales, las apariciones juntos disminuyeron drásticamente, y la ausencia de comentarios cariñosos o menciones mutuas empezó a notarse. Los medios turcos y las redes sociales se llenaron de análisis, de intentos por descifrar qué había pasado. ¿Fue una pelea? ¿Distanciamiento por diferencias irreconciliables? ¿Simplemente se agotó la magia? Como suele ocurrir en estos casos, nunca hay una versión oficial completa y detallada, y los fans se quedan con las migas de información. Y es aquí donde entra nuestro protagonista de hoy, el supuesto mensaje sin remordimientos. Según diversas fuentes y un aluvión de comentarios en redes sociales y foros de entretenimiento, Ander Zel habría enviado un mensaje a Kerem Bürsin después de su ruptura, un mensaje que se ha descrito como sin remordimientos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa exactamente sin remordimientos en este contexto? ¿Se trata de un mensaje de reconciliación, de una despedida definitiva, de una advertencia, o de algo completamente diferente? El término sin remordimientos puede interpretarse de muchas maneras, y eso es precisamente lo que ha alimentado la especulación. Algunos sugieren que un mensaje sin remordimientos podría implicar que Ande ha seguido adelante por completo. Que ya no siente apego, dolor o esperanza respecto a la relación pasada. Que lo ve como algo cerrado, superado, y que el mensaje es simplemente una comunicación formal, quizás incluso necesaria, pero desprovista de cualquier emoción residual o deseo de volver atrás. Podría ser un mensaje de cortesía, un espero que estés bien dicho sin sentirlo realmente, o tal vez incluso un mensaje que reafirma su decisión de seguir caminos separados, sin mirar atrás. Esta interpretación, aunque un poco dura, es posible. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones suelen ser públicas y escrutadas, a veces la mejor manera de avanzar es demostrar una fortaleza y una independencia férreas. Otra interpretación posible es que el mensaje sea directo y honesto, sin ambigüedades. Que Ande haya expresado sus sentimientos, quizás las razones de la ruptura, o lo que espera para el futuro, de una manera clara y concisa. Sin remordimientos podría significar que no hay lugar para la duda, para las medias tintas, para las esperanzas falsas. Un mensaje así buscaría cerrar ciclos de manera definitiva, estableciendo límites claros y permitiendo que ambos puedan seguir adelante sin confusiones. Esto, en cierto modo, también podría ser liberador, tanto para quien envía el mensaje como para quien lo recibe, ya que elimina la incertidumbre y la posibilidad de malentendidos. También existe la posibilidad, aunque quizás menos probable, de que el mensaje sea un poco más agridulce.
Que Anne haya expresado lo que siente o sintió, pero sin permitir que los remordimientos o la nostalgia la dominen. Es decir, reconoce lo vivido, pero no se deja atrapar por él. Quizás un mensaje que diga algo así como: aprecio lo que tuvimos, pero es momento de seguir mi propio camino, y no me arrepiento de esa decisión. Esto implicaría un reconocimiento del pasado, pero con una mirada firme hacia el futuro. Es decir, hay una aceptación de lo que fue, pero también una firmeza en la elección presente y futura. Lo que sí es importante destacar es que toda esta información, al menos la que circula públicamente, proviene de fuentes no oficiales. Ni Anne ni Kerem han confirmado públicamente la existencia de este mensaje específico, ni su contenido. En el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente, y a menudo se exageran o se distorsionan para generar más atención. Los seguidores, ávidos de noticias sobre sus ídolos, tienden a aferrarse a estas especulaciones, creando narrativas enteras basadas en fragmentos de información o incluso en simple imaginación. Es un ciclo que se retroalimenta, y que es muy difícil de romper. Analizando la trayectoria de Anne Ercel, la vemos como una mujer fuerte, decidida, que ha sabido construirse una carrera exitosa y una imagen pública muy cuidada. Si este mensaje existe y si realmente es sin remordimientos, encajaría con esa imagen de fortaleza y determinación que ella proyecta. No es alguien que se deje llevar por las emociones pasajeras o que se aferre a situaciones que ya no le aportan. Su enfoque parece estar firmemente puesto en su carrera, en sus proyectos personales y en su crecimiento. La idea de que ella pueda comunicar una ruptura o una situación delicada de manera clara, sin titubeos y sin expresar arrepentimiento por haber tomado una decisión, es totalmente plausible. Por otro lado, Kerem Bürsin también es un profesional dedicado y un hombre que parece valorar la honestidad y la claridad. Si él recibió un mensaje así, probablemente lo habría interpretado como una comunicación directa, un cierre necesario para ambos. Quizás hasta lo habría agradecido porque en ocasiones, una comunicación clara, aunque duela en el momento, es lo más saludable a largo plazo. Es fundamental recordar la importancia de separar la ficción de la realidad, especialmente cuando se trata de vidas de personas públicas. Las relaciones amorosas son complejas y privadas, y lo que vemos en las redes sociales o en la prensa no es más que una pequeña ventana, a menudo cuidadosamente curada. Detrás de cada titular, de cada rumor, hay personas con sentimientos, con sus propias luchas y sus propias maneras de procesar las cosas. Por eso debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar caer en juicios apresurados o en la creación de dramas innecesarios. Si echamos un vistazo a las reacciones en redes sociales ante este supuesto mensaje, vemos una polarización interesante. Por un lado, están los que admiran la fortaleza de Anne, viéndola como un ejemplo de empoderamiento femenino, de cómo dejar atrás una relación sin caer en el victimismo. Para ellos el mensaje es una prueba de su madurez y de su capacidad para poner su bienestar por encima de todo. Por otro lado, hay quienes lo interpretan como una señal de frialdad o de falta de empatía, lamentando la posible dureza del mensaje. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama, alimentando la especulación con sus propios comentarios y teorías. Desde nuestro canal, siempre buscamos ofrecer una perspectiva equilibrada. Creemos que es valioso hablar de estos temas porque son parte de la conversación pública y porque involucran a personalidades que admiramos. Sin embargo, lo hacemos con la premisa de que la información puede ser incompleta o especulativa. Un mensaje sin remordimientos puede significar muchas cosas, y sin tener el contenido real, cualquier interpretación es solo eso, una interpretación. Lo que sí podemos rescatar de todo esto es la idea de la importancia de las comunicaciones claras y honestas en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o profesional. Saber poner límites, expresar lo que uno siente y necesita, y ser capaz de cerrar ciclos de manera saludable, son habilidades valiosas que todos deberíamos cultivar. Así que, resumiendo, hemos explorado el supuesto mensaje sin remordimientos de Anne Ercel a Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta frase, considerando que podría significar una despedida definitiva, una comunicación directa y sin ambigüedades, o incluso un reconocimiento agridulce del pasado sin dejar que el arrepentimiento lo domine. Hemos destacado la importancia de la cautela al tratar con información proveniente de fuentes no oficiales y la tendencia del público a crear narrativas alrededor de las vidas de las celebridades. Y hemos resaltado la figura de Anne Ercel como una mujer fuerte y decidida, cuya posible acción encajaría con su imagen pública.
En definitiva, este tema nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, la comunicación y el impacto de los rumores en la percepción pública. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Su interés es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan sobre este supuesto mensaje? ¿Cuál creen que podría ser su significado real? Nos encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus ideas, debatan respetuosamente y ayúdennos a enriquecer esta conversación. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o entretenido, no olviden darle a ese generoso me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son seguidores de Ande y Kerem. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.